Piali, neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de la novena trecena, el tonali Chignahui Acatl, 9 Carrizo. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría, ese que fuera al Mictlán por los huesos sagrados de otras humanidades para crear la nuestra, el que nos diera su tona, ese que tocara la caracola para que iniciara el sonido, el movimiento y la vida en este espacio-tiempo. Y bueno, con él viene un ave grande, que se esponja, el hueyxolotl, el guajolote, que habla muchas lenguas, es políglota y está cargado de tona. Por eso es que se emplea en la ritualidad y también en los grandes festejos. En las bodas se baila el guajolote en algunos pueblos y también es muy sabroso cuando lo hacen en un molito. Bueno, qué decirles, el guajolote es un ave maravillosa que nos nutre. Y quien viene en el signo Acatl, Iztlacoliuqui, el gran flechador. Iztlacoliuqui, como ustedes pueden ver, tiene un adorno de papel acá en la frente, en los ojos, a la altura de los ojos, y él nos invita a la reflexión, a ese mirar hacia adentro, a ese reconocernos como los grandes guerreros que somos. Iztlacoliuqui está relacionado con Tlahuizcalpantecutli, que lo tenemos como regente. Hay una versión mitológica que dice que cuando Nanahuatzin se convirtió en sol y se posicionó, no se movía. Entonces Tlahuizcalpantecutli, que era el gran flechador, agarró su arco y le lanzó una flecha. Obviamente que el sol la tomó, la deshizo y le regresó una flecha solar. Esta flecha impactó a Tlahuizcalpantecutli al grado que lo dejó casi muerto. Cuando él despierta, porque los númenes no mueren, bueno, ya viene con otro carácter. Ya lo vemos convertido en Iztlacoliuqui. Ya viene así representado con la visión vendada, es decir, que nos invita a mirar hacia adentro, a hacer un viaje hacia nuestro subconsciente. Miren, la realidad es una construcción humana y los pensamientos son la magia que tenemos. Si tú piensas en algo fuerte con todo tu corazón, con toda tu entraña, con todo tu ser, con todo tu tona, seguramente eso se te va a presentar, se va a manifestar. Por eso hoy tienes que hacer conciencia, mirar hacia adentro, hacia ese Yayauqui Tezcatlipoca, porque él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Así que Iztlacoliuqui hoy te invita a que mires hacia adentro, a que pongas en orden y purifiques, limpies tus pensamientos. Somos lo que pensamos, somos lo que comemos. Esta realidad es una proyección de nosotros mismos en comunidad, porque no estamos aislados, no vivimos solos, vivimos en comunidad. Así que abusados con ello. ¿Y quién viene como señor de la noche? Mictlantecutli, el señor que resguarda ese espacio de silencio, de oscuridad, de transformación, en donde se resguardan los saberes sagrados y esos huesos que nos dieron origen a nosotros. Así que hoy te invito a que siendo un Chignahui Acatl, te sientas, te asumas como un guerrero florido. Y este tonali es el nombre que aparece, bueno, es el tonali, yo digo que sí, podría ser un nombre con qué llamar o pedirle a la señora Tlazolteotl, porque Tlazolteotl aparece en la lámina del Códice Borgia, en esta representación que vemos, y trae ahí el tonali Chignahui Acatl, y es guerrera, viene vestida de rojo, véanla. Bueno, pues entonces hoy asumámonos con esa fuerza y empuñemos ese arco, lancemos la flecha, lancemos a Acatl, pero recuerden que ese arco, el impulso que tiene es el impulso de tus pensamientos, de tu corazón, de tu fuerza tonálica. Y si quieres ser la flecha, bueno, pues direcciónate, busca un objetivo claro. Hoy nos toca decir, hoy yo mismo soy Chignahui Acatl, la flecha que sabe hacia dónde va, que tiene claro el punto a donde irá a derramar toda su grandeza, todo su tona. Hoy tenemos la sabiduría de Quetzalcóatl, la capacidad de hacer introspección que nos da Iztlacoliuqui y la fuerza de esta señora Tlazolteotl combinada con toda la serenidad y el espacio creativo que nos brinda Mictlantecutli. Sé la flecha, direcciónate, ve más allá
de lo que crees que eres posible, porque tú eres divino, las esencias te habitan. Así que adelante, direcciónate. Las flechas antiguamente, cuando los guerreros caían y era difícil traer sus cuerpos, traían su flecha y a ella se les brindaban los honores. Hoy todos somos una Chignahui Acatl, una flecha en la posición 9 con la sabiduría de Quetzalcóatl. Así que vamos a representarnos como ello. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela a alguien que creas que le puede ayudar. Suscríbete a mi canal, dame un like y recuerda que Likaltonak no te abandona. ¡Tibota!